Den un fuerte aplauso porque ella es una sierva de Dios y yo sé que ella reconoce al Señor en su vida. Dios está haciendo muchas cosas con ella, sin duda, ¿verdad? Está de recién casada. Hace poquitito acaba de dejar la soltería, así como están ustedes. Ella tiene muy poquitito tiempo. ¿Hace cuánto? 1 año y 3 meses. Hola. Entonces, no hace mucho tiempo y ella tiene muchas cosas de parte de Dios que compartir con ustedes, chicas, en esta noche. Amén. Muy bien, te dejo el Gracias. tiempo, que Gracias. Dios te use. Es un placer para mí estar acá con ustedes, un privilegio. Gracias por invitarme. Y bueno, estos congresos me recuerdan la época de adolescente en donde en mi país, en Colombia, asistía a muchos congresos. Y bueno, fueron momentos en donde el Señor marcó mi vida, en donde hubo palabra de Dios que me retó, que decidí creer y que yo estoy viendo el día de hoy el cumplimiento de sus promesas. ¿Cuántas de ustedes saben que en estos días van a recibir esa palabra retante de Dios? Tiene que creerlo porque el Señor tiene algo para usted en estos días. El Señor no nos ha traído aquí por casualidad. El Espíritu Santo del Señor está aquí para obrar en nuestros corazones, para hablar a nuestras vidas, para retarnos, para mostrarnos más de Él. Y bueno, yo me siento pues muy privilegiada de poder ser usada también. Sé que el Espíritu Santo va a estar usando, pero quiero pedirle al Señor que dirija esta palabra. ¿Qué tal si me acompaña en una oración? Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad de estar aquí. Señor, somos tus hijas, somos tus amadas, tus ojos están puestos sobre nosotras. Señor, yo pido que tu gracia y tu favor esté aquí, Señor, que tu Espíritu Santo esté hablando en nuestros corazones, nos retes, Señor. Padre, que sanes también nuestros corazones si hay cosas que sanar. Entregamos y abrimos nuestra vida, nuestro corazón a ti y te damos permiso, Señor, para que tú trabajes en él. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una historia que me impacta mucho, de hecho me ha impactado desde muy joven y la quiero compartir con ustedes, y es la historia de un hombre que se llama Caleb. Ustedes lo deben conocer muy bien en la Biblia porque Caleb fue aquel compañero de Josué al que manda Moisés junto con unos más para que vayan a hacer un chequeo de la tierra. ¿Me están escuchando bien allá arriba? ¿Se escucha eco? ¿Bien? Ok. Estos hombres van a dar un reporte de lo que es la tierra. Son hombres jóvenes, no tan adolescentes. Se dice que son de unos 40 años de edad cuando van a ir. Pero si vemos en los tiempos bíblicos, los hombres a los 40 eran hombres muy jóvenes porque vivían también mucho más tiempo. Y resulta que estos hombres van, se encuentran con una tierra bendecida y regresan, y ustedes conocen la historia. Dos de esos hombres dicen, podemos entrar a esa tierra, y el resto dice, están locos. En esa tierra es habitada por gigantes. Y de hecho si eran gigantes, se dice en la Biblia que eran los descendientes de Anac y eran gente muy grande. Entonces yo decía, ¿cómo serán los gigantes? Siempre he vivido en Barranquilla, como me ven, 1,60 m, y yo me sentía del común de las personas, todos ahí, alguna que otra un poquito más alta, pero casi todas de mi misma estatura. Pero ahora que he tenido la oportunidad de salir de mi país, de ir a Estados Unidos, me he encontrado con unos ejemplares que yo digo, Dios santo, le llego por aquí a la mujer, son gigantes, yo veo los pantalones. Y precisamente ayer conocí a una de ellas y yo decía, wow, qué mujer más tramacuda, decimos allá en mi tierra, una mujer grande. Y yo me imagino que si los israelitas tenían un tamaño, como sabemos, un tamaño promedio, no son muy altos, hombres gigantes, hombres grandes, a cualquiera los debe atemorizar. Y más que las luchas en esos tiempos no eran a larga distancia como ahora con escopetas y todo, sino que eran cuerpo a cuerpo. Y ahí sí la estatura tiene algo que ver. Y por supuesto estos hombres llegaron atemorizados, digo por supuesto, pues como un pensamiento común, pero no con un pensamiento de hijo de Dios. Y lo que yo quiero hacer
en esta tarde es compartir un mensaje que nos rete a mujer de fe, mujer de poder. Entonces, si es un mensaje de fe, aunque está puesto en una historia de un hombre, este mensaje es para ti. Porque repito, Dios no hace acepción. Dios ve ese corazón que se levanta en fe y que le dice: Señor, tómame. Dios no mira tus capacidades, porque si Él mirara nuestras capacidades, pues se limitaría. Precisamente Dios quiere usarnos a través o a pesar de nosotras mismas, para que nosotras mismas quedemos asombradas de que es Dios. Porque si no quedamos asombrados, nuestro corazón nos puede hacer una doble jugada y podemos creer que algo del crédito es para nosotros. Y entonces ya no es solamente la gloria a Dios, sino gloria a mí. Y el Señor precisamente quiere usarnos a pesar de nuestras capacidades. Y esto era lo que veían estos dos hombres. Ellos no veían a los gigantes, ellos no estaban viendo esas grandes murallas, ellos estaban viendo a un Dios poderoso que había sido fiel. Y lo que yo me he puesto a pensar acerca de estos dos hombres es que ellos caminaron en medio del mar. Ellos pudieron ver cuando esas aguas se abrieron, y tal vez estaban muy pequeños cuando eso pasó. Bueno, todavía estaban jóvenes, pero ellos fueron asombrados por el poder de Dios. Nadie les contó, ellos mismos vieron que era un Dios real. Y entonces ellos dijeron: si Dios pudo abrir un mar y matar a un ejército de los egipcios, Dios puede darnos la tierra que Él nos ha prometido. Y decidieron creer. Pero aquellos que aún viendo ese milagro decidieron seguir en su carnalidad, en sus circunstancias, no caminaron. ¿Y qué pasó con esa generación? Nos dice la Biblia que todos ellos murieron. Aún Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero solo estos dos hombres de fe que decidieron creer. Y en ese momento en que ellos dicen sí podemos y casi los apedrean, cuando ellos dijeron que sí se podían, Dios levanta una promesa sobre ellos. Y eso es lo que yo también te quiero decir en esta tarde. Dios es fiel para aquellos también que deciden creerle. Nos dice Santiago que la fe sin obras es, ¿cómo? Muertas. ¿Qué tipo de obras estará hablando Santiago? Fe sin obras no vale. Y es una fe que no obedece. Si tú dices creer a Dios, entonces tú tienes que empezar a tomar pasos y a obedecer para que el Señor obre y no sea una fe muerta. Porque ¿de qué me sirve decir yo tengo fe y de repente no obedecer a su palabra? No esperar en Dios, no confiar en Dios, de nada me sirve, dice el libro de Santiago. Entonces, estos hombres, aunque decidieron caminar, pero todo un pueblo se negó a obedecer, se negó a caminar en obras de fe, como entrar a esa tierra y ver lo que Dios iba a hacer. Muerte. Murieron todos ellos. Y quiero que nos vayamos, ahora sí, esa fue la introducción, quiero que nos vayamos al libro de Josué, el capítulo 14. Me gusta ya el final de la historia. Y el final de la historia es cuando ya murió toda una generación y está ahora Josué como líder, está en las puertas de su tierra, ya han conquistado toda la tierra, menos una parte. Josué capítulo 14, desde el versículo 6. Vamos a ver ahí cómo ya están ellos, las tierras casi que divididas, pero aún no se ha cumplido la promesa que Dios le dio a Caleb. Y le dice Caleb a Josué: acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Bardea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Bardea para explorar el país, y con toda franqueza le informé lo que vi. ¿Estarían exagerando los otros hombres que dieron malos reportes a Moisés y al pueblo?
no estaban exagerando, si eran gigantes, decían, las frutas son grandísimas, de verdad que la tierra fluye leche y miel. Pero él dice, yo reporté con franqueza. Y después dice, mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel a mi Dios. Yo creí a mi Dios. Ese mismo día, Moisés me hizo este juramento. Dice, la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre. Porque fuiste fiel al Señor, mi Dios. Y aquí viene el versículo 10, que me encanta esta palabra de Caleb. Y yo quisiera que esta palabra usted la recordara siempre. Y dice, ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Y aquí estoy este día. ¿Con cuántos años dice? 85. Él dice, tenía 40, han pasado 45 y aquí estoy yo con mis 85 años. Y dice, y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que entonces. Yo puedo ver a un hombre así que está, Moisés, échamelos, yo quiero esa montaña, porque faltaba el Nehuey, faltaba ese monte de Hebrón. ¿Saben por qué faltaba conquistarlo? Porque los otros ya Dios se los había dado, pero esos eran los más temibles, eran los hijos de Anac. De hecho eran los gigantes, ahí se nos mencionan. Después, creo que más adelante se nos van a mencionar los 3 hijos de Anac. Así, en el versículo 14 dice que son los hijos del capítulo 15, dice son Sesai, Ahimán y Talmai. 3 hijos con sus descendencias, y todos ellos grandísimos guerreros famosos. Y precisamente este don de 85 años dice, es que a esos son los que yo quiero, porque él tenía más que testimonio en el pasado de lo que Dios había hecho, y él sabía que sobre él había una promesa, que sobre la tierra que pisara en sus pies iba a ser de él. Y él diría, ¿y quiénes son estos? Que si Dios ha dicho que ese monte es nuestro, pues ese monte va a ser nuestro. Échamelos a mí, porque me siento más fuerte y con más energías que antes. Qué hombre más valiente, qué fe. Era un hombre que no se cansaba de ver a Dios obrar día tras día, porque fueron batallas tras batallas hasta llegar al punto donde estaban. Pero venía la batalla más recia, las fuerzas supuestamente estaban más agotadas, pero ese hombre se fortaleció en el Señor, en fe, en saber que a pesar de él mismo, a pesar de su edad, ahí iba a estar la victoria de Dios. Y de hecho fue y lo tuvo. Dice el versículo 13 del capítulo 14 que Josué le bendijo y le dio por herencia el territorio de Hebrón. Lo que había pasado aquí es que Josué ya había repartido la tierra a todos y faltaba que le dieran tierra a Caleb, y precisamente él coge ese lugar. Y si usted sigue leyendo en el capítulo 15, este hombre Caleb tiene una hija, y él dice, el hombre que me ayude a conquistar los otros 2 que me faltan por conquistar, se va a casar con mi hija. Y se casa un hombre valiente también, dice, yo voy a conquistar, conquista la tierra y conquista a la hija de Caleb. Y después la hija de Caleb le dice, papá, quiero herencia, quiero que me des de esas tierras. Y el papá le da tierras con manantiales, las tierras más preciosas que podían haber en ese tiempo, siendo una cultura muy patriarcal, muy machista, pero vemos que en este libro Dios siempre guardó también la herencia de las mujeres, y donde se levantan hombres de fe, hay hijas de fe que se levantan. Donde se levantan pastores y ministros de fe, hay hijas de fe que se levantan para tomar la tierra. Y yo sé que aquí hay hijas que están llamadas con propósito. Todas están llamadas con propósito, de hecho, no son algunas, pero tuya es la decisión de decir, Señor, yo tomo el reto. Señor, yo quiero creer que aunque a pesar de mis fuerzas, a pesar de mis circunstancias,
eso no importa para ti. Yo voy a caminar y yo voy a conquistar lo que tú me has dado. No dejes que el enemigo te infunda temor, como lo que pasó con 45 años atrás con el pueblo, que unos infundieron temor. ¿Qué va? Tú no puedes. ¿Qué va? Son muy grandes. ¿Cómo se te ocurre que Dios te va a dar eso? Ay, mejor me quedo aquí tranquilita, sentada, y entonces aquí nadie me molesta, ni tampoco molesto a nadie. Pues sí, fuiste llamada a molestar, fuiste llamada a dañarle los planes de Satanás en la vida y en los propósitos de tu pueblo. El lugar donde te coloque, tú eres una hija de Dios, sin nacionalidad, eres una ciudadana del cielo. En el momento en que nosotras recibimos al Señor Jesús, nosotras nos volvemos ciudadanas del cielo y ya no vivimos conforme a este mundo, ya vivimos conforme a las leyes del reino de los cielos que vino a implantar el Señor Jesús. Y donde tú estés, a donde tú vayas, tú eres llamada para hacer luz. Y tú tienes que creer esto, y tú tienes que caminar. No dejes que tu fe se muera por no obedecer, por no caminar. Empieza a caminar, porque ¿sabes qué es lo peor que puede pasar? Que si caminas y te equivocas, ¿quieres que te diga qué es lo peor que puedes pasar? Pero que caminaste con este impulso de fe. Dice la Biblia que el Señor endereza los pasos del que confía en Él, del que camina creyendo en Él. Es de humanos dar pasos y equivocarse, pero es de un Dios todopoderoso corregir los pasos de sus hijos. Así que no tengas miedo, no tengas temor. Habla con tu Dios, dile: Señor, ¿qué tienes para mí? Señor, ¿por qué permitiste que naciera en la familia que nací? ¿Por qué me permitiste que naciera en la ciudad que nací? Los compañeros que tengo, que no pasen estos días sin propósito para mí, porque es muy cómodo quedarse ahí quieto y no tomar el llamado que Dios ha dado sobre tu vida. Yo te quiero compartir un poco de mi vida también. Mañana vamos a entrar en el área un poco más, el área sentimental, pero yo creo que lo más importante aquí es tu relación con el Señor. ¿Qué tan fuerte está tu fe? ¿Qué estás haciendo para animarte? Yo conocí al Señor a la edad de los 8 años. Estudiaba en un colegio católico, como muchos de ustedes seguro, pero hubo una mujer que llegó a compartir del evangelio a mi mamá, y a la vez yo escuché y yo leí Éxodo 20, en donde Éxodo 20 me decía claramente: no te inclinarás a imágenes de algo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ellas. Eso es sencillo, eso cualquier persona puede entenderlo, cualquier niño. Yo tenía 8 años y yo llego luego al colegio, veo la estatua de ¿cómo fuera? Santa Juana del Estonac, que es la fundadora del colegio y la santa. La estatua luego donde el sacrilegio, donde guardan el sacrilegio, se llama sacrílego, donde guardan las hostias. Ya hasta se me olvidaron los nombres. Y entonces a todo el rato uno tenía que entrar y era, ¿verdad? No podía pasar esto, porque era casi que, pues era un insulto ante la presencia de esa persona. Y entonces tengo 8 años y yo le pido al capellán de mi colegio que me explique, porque yo no entendía si la Biblia decía que no me debía inclinar a ninguna imagen, porque ellos me estaban haciendo inclinar. Y bueno, el cura, recuerdo que me dijo: ¿tú eres evangélica? Yo le dije: no, yo estoy aprendiendo a leer la Biblia. Y bueno, llamaron a mi mamá, me suspendieron el boletín o mis notas, y mi mamá, una mujer de fe tremenda, porque se convirtió bien rápido al Señor, la monja le dijo: uy, yo veo que tu hija tiene influencias evangélicas y yo quisiera saber por qué es lo que está pasando en tu casa. Y dice mi mamá, muy nuevecita en el Señor, dice: mira, la verdad es que yo acabo de separarme de mi esposo, pero he conocido a un Dios maravilloso, a un Dios real, a un Dios de milagros, a un Dios que suple, a un Dios que me provee. Y le dice la monja: ¿usted podría orar por mi mamá? Y terminó mi mamá orando en la oficina de la monja, me entregaron mi boletín y nunca más. Terminé todo mi colegio hasta los 16 años, salí de ahí. Pero ese es el Señor, que abre los ojos a sus hijos. Gloria al Señor.
Una vez empezamos, ahora sí, con un estudio de la palabra en una iglesia a la que asistíamos allá, empezó la prueba de quién era Dios para mí. No era el Dios que me habían contado, empezó a ser un Dios real. Nosotros, al estar separados de mi papá, él tenía mucho dinero, pero por el orgullo de que mi mamá había decidido no vivir más con él por lo que ella estaba pasando, él se cerró y no proveyó ni un solo peso. Nosotros estudiábamos en colegios privados, mi mamá tenía que cubrir todo y ella empezó a trabajar tejiendo en una máquina que mi papá le había regalado cuando yo iba a nacer. Nunca aprendió a tejer, pero nunca la regaló. Algo raro en ella, siempre regalaba todo lo que se estaba quedando por allí. 10 años después, cuando empieza esa situación dura en la casa, mi mamá empieza a buscar a esa profesora y a tejer suéteres de lana, pero resulta que nosotros vivíamos en Barranquilla, y yo no sé si usted sabe mucho de Barranquilla, pero Barranquilla es una ciudad caliente, caliente. Bueno, y la gente diría, qué raro, una señora abre su garaje y empieza a tejer suéteres de lana en Barranquilla. No va a haber mercado, pero ahí empecé yo a conocer a un Dios real, porque de la iglesia donde estábamos, resulta que muchos tenían que ir a la capital, y la capital, Bogotá, es una ciudad muy fría, y justo cuando se nos acababa, que mi mamá le oraba en la noche, Señor, mañana no hay plata para el desayuno, tú eres un Dios fiel, yo confío, yo voy a dormir, yo voy a descansar, porque tú vas a proveer. Y testimonios pasaban todos los días en donde mi mamá, eso sí, nunca perdió el sueño. Ella terminaba de orar y yo con susto, imagínense una niña de 10 años que puede hacer para el desayuno, no hay, ¿qué iba a hacer para el colegio? Pero ella a los 5 minutos ya estaba roncando. De verdad que ella descansaba en el Señor. Y cuando al día siguiente veíamos a los señores de la tienda o del, no sé cómo le llaman aquí, de los abastecedores pequeños, que veía que todos los días íbamos a comprar leche, pan y queso y huevo, porque había que comprarlo diariamente por lo que entrara. El día que no llegábamos, él llegaba con la compra y él decía, a mí sí se me hizo raro que ustedes no llegaran, tal vez pensé que alguno estaba enfermo, pero aquí le vengo a dejar el desayuno. Una cosa, ese señor era un mariano, o sea, católico mariano, pero había visto un testimonio en nuestra familia, que éramos cristianos, que dábamos buen testimonio, y fue un ángel de Dios para nosotros durante la niñez, porque cada vez que no podíamos ir, ese señor iba a nuestra casa y nos dejaba las cosas. Y testimonios así, y empecé yo a crecer. Ay, Señor, mi hermano se fractura una rodilla. Ay, no hay plata, Señor. Se cae, la rodilla se le mueve. Y él estaba con un hijo de un pastor en el colegio cuando esto pasa. Y cuando él ve la rodilla así, dice el muchacho, uy, hay que llevarte al hospital. Y mi hermano pensó, ¿y de dónde? Porque un hospital público no se puede, tiene que ser un hospital privado. Y entonces él dijo, no, tú eres hijo de un pastor, tú y yo somos cristianos, yo creo en un Dios de poder. Coge su rodilla, ora. Él tenía una prueba de atletismo 2 horas después. Él corrió y ganó. Y desde ahí el hijo del pastor se convirtió, porque él no tenía la fe que sus papás tenían, pero él mismo fue un testigo directo de lo que Dios había hecho. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo con esto? Yo te estoy dando testimonio de un Dios vivo, y yo sé que tú tienes testimonio, ya sea que Dios te ha hablado a ti, o los ha hecho contigo los milagros, o ya sea que es alguna persona muy cercana, pero todas estamos aquí por una sola razón. El Dios que tenemos es un Dios de verdad. El Dios que tenemos es un Dios vivo, es un Dios al que vale la pena creerle. Decidan ser obedientes, deciden guardarse. El enemigo tiene una estrategia mortal contra nosotras para destruirnos. Y yo quiero hablar también de eso más adelante. Pero lo que yo te quiero decir es que Dios es un Dios fiel. Y si tú decides creerle y caminar en fidelidad, Él entonces va a ser fiel contigo. Años después, cuando yo voy a Costa Rica,
ya yo tuve que poner en práctica el Dios mío. Ya no era el Dios de mi mamá, porque siempre como familia orábamos. Tal vez tú te sientas muy respaldada porque tienes amigas en oración, líderes, familia cristiana que te apoya y que tú ves los retos, pero cuando te toque a ti sola, como a un Daniel que lo sacaron de su tierra, ahí donde nadie lo estaba viendo, resultó ser el Dios de Daniel que se levantó. Ya eran los valores que él mismo había decidido tener porque él conocía a su Dios. A eso me refiero. Tal vez tú puedas tener momentos en el futuro en donde te veas sola, donde sea muy fácil hacer lo que quieras, pero ahí es donde va a salir esa fe y ese testimonio del pasado, en quien tú has confiado, a quien tú has decidido obedecer, y necesitas guardarte y caminar en esas promesas y en esa palabra del Señor para tu vida. Les contaba que cuando mi papá murió fue mi primera crisis de fe, le llamo yo, porque durante los tiempos de niñez, el desayuno, Dios proveía, los milagros de la pierna, milagros de lluvia, un montón de milagros empezaron a ocurrir. Yo le decía a Dios de cumpleaños: ay Señor, yo quiero unos zapatos. En ese tiempo se usaban unos zapatos con tacones de bolitas, y así todos coquetos, 3 puntadas, y ya yo tenía 14 años. Entonces yo, ay Señor, qué rico de cumpleaños tener esos zapaticos de bolita que yo había visto. No se los pedí a mi mamá porque nada más daba como para lo estricto, pero yo le decía: Señor, tú eres mi padre, yo quiero que tú me sorprendas. Y el Señor me sorprendía. Para el día de mi cumpleaños yo tenía las 2 peticiones que le había hecho: una Biblia propia, porque teníamos una Biblia que compartíamos, y mis zapatos de bolita que se me quebraron yendo a la iglesia como 1 año y medio después, porque teníamos que caminar a la iglesia como 20 cuadras, pero íbamos gozosos. Y cuando tengo 17 años, muchos de ustedes conocen la historia de Colombia, que se levanta este grupo guerrillero, y ya no es ni siquiera una guerrilla, no tienen ideales políticos, sino que es como un terrorismo que se financian al secuestrar a las personas. Entonces las secuestran, piden plata y de eso viven a costa del dolor de los otros. Otra forma de financiarse es con el narcotráfico, ese es el más rentable. Pero en esos momentos, en el año 94, estaban lo de los secuestros terribles. Y yo tengo un sueño en donde a mí me informan que mi papá ha muerto. En el sueño es muy específico la ropa que tengo, lo que estoy haciendo. Yo estaba barriendo. En mi casa funcionaba una iglesia. Les dije que mi papá y mi mamá se habían separado. 1 año antes, o sea, cuando yo estaba cumpliendo mis 15 años, 15, 16, mi papá se convierte al Señor, mi mamá le comparte del evangelio y se vuelve espléndido. O sea, ya todo lo que no nos había dado empieza a darnos y empieza a darnos. Ya es un cambio. Ya Dios no era ese Dios que funcionaba como proveedor, porque ya estaba mi papá, pero seguía siendo Dios, pero no lo veía obrar tanto. Llega ese año, tengo ese sueño que me avisan. Mi papá llega como 15 días después a decirnos a todos los hijos: tengo un problema, me ha llegado una amenaza de secuestro y entonces tengo que estar con guardaespaldas o tengo que irme a tal hora a mi casa. Y yo le dije: papi, no te preocupes, porque a mí hace unos días el Señor me mostró que algo pasaba. Yo no le dije el sueño, pero el Dios que yo he creído, en el que he creído, es un Dios tan real que Él te va a librar. Ese era mi fe, ese era el Dios que yo creía siempre durante todo el tiempo de mi niñez. Pasaron 3 días y a mi papá lo mata la guerrilla intentando secuestrarlo. Él no se dejó. Él me dijo: si algo así me pasa, yo no me voy a dejar, porque van a ser años y años pidiéndoles plata, sufriendo ustedes, creyendo que estoy vivo y tal vez voy a estar muerto. Y eso él sí dijo: yo no me voy a dejar secuestrar. Y a mí me sacan de esa camioneta, porque a él lo perseguían siempre cuando él estaba en el carro. Me sacan muerto. 3 días después, es un lunes, estoy yo
barriendo la iglesia, llega un hombre y me dice: tengo una noticia trágica que darles, su papá está muerto. Claro, en ese momento a uno se le baja todo. Yo voy al lugar, yo tenía que verlo porque yo dije: no puede ser, o sea, es el Dios que me ha contestado los mínimos. No puede ser. Voy yo a la camioneta y compruebo yo misma que mi papá estaba ahí adentro. Y empieza mi corazón con una lucha y a decir: no entiendo qué está pasando. Al día siguiente es el sepelio, todavía uno no está es como si uno estuviera con algún sedante, no logras pensar bien. Pero yo tenía un enojo en mi corazón porque yo sentía que Dios me había fallado. Y cuando yo estoy ahí y tengo a mi hermano menor y están enterrando a mi papá, yo le digo al Señor: ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí tú y yo. O sea, estaba como tirándole la toalla ya al Señor. Le dije: yo no puedo creer que yo tanto que te oré por protección, esto se te haya escapado. No sé si alguna vez tú has estado en una situación tan dolorosa en donde creas que Dios no está o Dios no estuvo, porque Dios permitió ciertas cosas en mi vida. ¿Dónde estuvo Dios? Y esa fue mi queja en ese momento. ¿Qué te pasó? O sea, ¿cómo? Lo más importante, o sea, a mí qué me importan los zapatos o sea, a mí esto es lo más importante. ¿Cómo es posible que esto haya pasado? Y cuando estoy en ese momento, el Señor me trae como en visión el sueño que había tenido unos meses, un mes antes, y me recuerda la pantaloneta de bolitas, una pantaloneta que nunca usaba. Pues de hecho no vino la señora que limpiaba, entonces me puse la pantaloneta, la camiseta morada, que es lo más viejo que uno se encuentre. Y entonces Dios tenía hasta el detalle de habérmelo mostrado antes, la persona que llegó, todo tal cual. Y cuando termina esa visión, ha sido la única vez que yo he escuchado de manera tan fuerte y tan clara la voz de Dios, donde el Señor me dijo: yo ya esto te lo había mostrado para que supieras que aún esto está bajo mi control. En ese momento, eso fue como cuando tú dices: no me decepcionó. O sea, fue una alegría y que pudo sobrepasar el momento tan terrible. Y puedo yo decirle a mi hermano Juan José: Juancho, ¿te acuerdas del sueño que Dios me mostró, mi hermano mayor? Era tal cual, y Dios me acabó de decir que aún esto está bajo su control. Lo que hicimos mi mamá y los 3 hermanos fue abrazarnos y decir: Señor, decidimos confiar en ti, tú vas a tener cuidado de nosotros de ahora en adelante. Esto estaba bajo tu control, no vamos a dudar. Y es que Dios sabía lo que me iba a pasar a mí, lo débil que era yo para llegar a ese momento, y Él sabía que me iba a quebrar y que iba a decir: ya no más, ya no puedo más, ya hasta aquí. No quería nada, estaba enojada, defraudada, pero el Señor por eso tuvo el detalle de mostrarlo antes. Y yo creo que así es en la vida de cada una. Cuando han pasado sucesos difíciles, sea que Dios te preparó en el pasado o sea que Dios te prepara en el futuro, como en el día de hoy, para decirte: aquello que fue tan terrible, aún eso estaba bajo mi control. Y es para que un día tú te levantes en fe y tú puedas decirle a otras personas: sí hay un Dios poderoso. Hay maldad en el mundo. Esos hombres cometieron esa maldad por dinero, se llevaron la vida del ser que más amaba por dinero. Pero hay un Dios que, a pesar de la maldad de este mundo, es fiel con sus hijos y nada se le escapa. Después me decía el Señor, para consolarme, creo yo: ¿qué es peor? ¿Morir de una enfermedad? ¿Morir de repente? ¿Cómo quiere morir usted? A ver, yo le digo: dormida. Todas queremos decir: ay, sí, yo quiero que yo me acueste a dormir y que de repente nunca más, ¿verdad? Porque para no sentir esa angustia que uno no sabe a lo que se va a enfrentar. Decía: pero ¿y mi hijo? Me decía el Señor: mi hijo murió con propósito en una cruz. Y los apóstoles
ay, qué muerte tan divina. No, de cabeza, crucificados. Yo no te estoy profetizando eso. Lo que yo te estoy diciendo es que a pesar de las circunstancias, a pesar del monte de los gigantes que tú puedas ver, hay un Dios que tiene control de nuestras vidas, que nada es por casualidad. Y eso es lo que el Señor quiere decirte en esta tarde. No hay dolor más grande que no esté en las manos del Señor y que no tenga la capacidad el Señor para sanarlo. No hay resentimiento más grande por el cual el Señor te pueda ayudar a perdonar. Eso es lo que tiene el Señor. Y quiero hablar también de esos tres enemigos, de esos hijos de Anac, de esos gigantes que se levantan en contra de las mujeres. Y quiero que me acompañe a Génesis capítulo 3, versículo 15. Hay algo que es muy delicado y que hay que estar alertas de esto. Mujeres preciosas, hijas de Dios, cristianas, ojo a esto. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿A quién le está hablando? No, a la serpiente. En este momento hay una maldición sobre la serpiente que es Satanás. Entonces, hay una maldición muy clara aquí. Hay una enemistad entre Satanás y la mujer. Y continúa, o sea, no es que son varias cosas que trae esta enemistad. También entre la simiente de la mujer, el hijo de la mujer y la simiente. Se refiere también a ese hijo de Satanás, a ese anticristo, la simiente de la mujer, al Cristo. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y aunque a esto tipifica a Cristo y lo que pasó en la cruz, le mordió el talón, hubo una muerte, Cristo murió, Cristo sufrió, Cristo fue golpeado por nosotros, pero hubo victoria porque Cristo resucitó y ya Satanás está juzgado, los días de él están contados, dice la palabra de Dios. Entonces, pero no podemos obviar esa primera parte en donde dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. Y si nosotros analizamos la historia, desde que la mujer sale de ese huerto hasta los días de hoy, vemos cómo el diablo se ha querido ensañar en la mujer. Y yo digo, Señor, gracias porque nos has dado coraje, valentía. Honestamente, yo le debo el crédito a mi mamá. Es una mujer tan valiente que me pone llego a visitarla y me tiene agenda de iglesias. Y yo, Padre, yo quiero descansar. No, descansar no, a trabajar al Señor. Bueno, pero gracias a esa mujer que ha impulsado, que ha estado ahí, es que el Señor ha permitido que brechas se abran, mujeres valientes que se han levantado, que han dejado a un lado, que si tengo un jean, que si no tengo falda, que si, ay, qué carambas, tú eres una hija de Dios. Eso sí, tienes que saber vestirte como tal, honrar a tu padre, que la gente cuando te ve en la calle diga, oh, esa muchacha debe tener plata, porque, y lo tienes, eres hija de un rey. Y puedes verte preciosa, hermosa, sin necesidad de tener mucho recurso. Así lo vi en mi mamá durante su época de escasez y todo. Una mujer muy linda, muy elegante, bien peinada, siéntese bien, sea muy femenina, muy mujer, que ahí está la riqueza. Eso es lo rico de ser mujer. Porque por otro lado está el engaño de Satanás también contra la mujer, y es el feminismo extremo, que es esa mujer liberal y entonces que ya camina así, que come chicle y que ya quiere ser igual al hombre. ¿Por qué ser igual al hombre? Yo no soy igual al hombre, yo tengo singularidad, yo tengo un propósito. Dios me ha dado ciertas características para enriquecer la vida de mi hombre. Y ustedes, de su futuro hombre, de los hombres que estén al lado suyo, ustedes son la gracia de Dios en el hogar. Las mujeres tienen que saber el papel, esa feminidad, esa dulzura, esa mujer sabia que dice Proverbios, que con su boca puede o jalar al hombre al camino de Dios o darle una patada y tirarlo a un abismo. Porque las mujeres tienen el poder, tenemos el poder de persuadir. ¿O acaso no pasó así con Raquel, la mamá de Jacob?
Mijito, vamos a ayudarle a Dios. Mira, ponte esto. Ella sabía que había una promesa de Dios sobre su hijo, pero ella intervino en el plan y tuvo que sufrir porque ella no vio después más a su hijo. Ella murió y nunca más vio a su hijo. Pero las mujeres tienen ese poder. O vemos a una reina Esther, en cambio, que vamos a hablar de ella mañana, en donde entra y muy inteligentemente y muy persuasiva salva a toda una nación. Entonces, el feminismo es que tú tomes el lugar que Dios te ha dado, que tú descubras toda la riqueza que hay en el ser mujer y caminar en tu rol, no caminar en el rol de alguien más y mucho menos quedarse quieta, dejar de caminar. Entonces, los enemigos que se levantan, número uno, Satanás. Satanás ha querido ensañar contra la mujer. Es ese gigante, es ese hijo de Anac que vive en ese monte y que me limita a ir a la tierra que Dios me ha prometido. Pero en el nombre de Jesús yo le digo a Satanás: tú ya estás vencido. Jesucristo te venció en una cruz. Y toda palabra que quiera venir en contra de mí, toda artimaña que venga contra mí en el nombre de Jesús, se va a acabar, se va a confundir, se te va a regresar. Tampoco te estoy diciendo pelees tanto con el diablo, pero porque a veces hay unas que le dan más importancia a eso. Es el punto de saber quién eres tú, pero quién eres tú detrás de una cruz. Es ese lugar en el que nosotras tenemos que tomar. Saber, voy detrás de una cruz, el enemigo no puede ir en contra mío. Pero no lo des por hecho. No creas que, como ya la victoria está ganada. Hay batallas, todavía estamos aquí. Y todavía tenemos que estar atentas, y la forma de estar atentas es tener intimidad con el Señor, tener una relación con Dios. No descuides tu tiempo de oración, no lo hagas aburrido porque no lo es. Invéntate tu tiempo con Dios. Yo recuerdo una señora que llegó a una iglesia allá donde yo viví un tiempo en Costa Rica, y esta mujer decía que ella en las mañanas se prepara su café, no habla con Dios antes, ella se prepara su café, tiene su sillón y viene y se sienta con su café, su Biblia y su cuaderno y dice: ahora sí, Señor, conversemos. Ella dice: es el tiempo más rico, tengo mi lugar favorito. Y bueno, después me cuenta una amiga, yo tenía un discipulado en Costa Rica y una de ellas me dice: ay, Gloriana, mi casa es tan chiquita y yo no tengo sillón favorito porque todos estamos casi hacinados. Mi sillón favorito es el baño. Y yo ahí digo: ay, Señor, yo con la tapa abierta o la tapa cerrada. No, la tapa cerrada. Bueno, ahí me siento yo y empiezo yo a decir: ay, ahora sí, Señor, estamos. Y esa es una enamorada del Señor. Entonces, hasta que los hijos le tocan que ya tienen que irse al colegio y la interrumpen. Pero busca ese tiempo de intimidad con Dios, porque vas a ser sensible a lo que se está moviendo espiritualmente. Y a veces hay ataques, a veces, no todos los ataques podemos decir que todo viene por el lado de que Satanás está, pero muchas veces sí. Y en el nombre de Jesús puedo decir yo: detente, porque el Señor dice que cuando a veces venían ataques contra su pueblo, Él decía que Él buscaba a ver si había al menos uno que se pusiera en la brecha a decir: Señor, no, por favor, Señor, defiéndenos. Como hizo una vez Moisés cuando el Señor le dijo: este pueblo lo voy a acabar, me voy a hacer otro pueblo, porque se hicieron becerros de oro. No sé si recuerdan esa historia. Y Él intercede a favor de su pueblo y dice: por favor, Señor, no. ¿Y qué hace Dios? Porque me lo has pedido, por amor a ti voy a ir con ese pueblo, pero por ti. Dios necesita esa clase de intercesoras que se levanten, y aquí están esas mujeres. Otro enemigo que hay, otro hijo de Anac que está en el monte contra las mujeres, es la desintegración familiar, la ausencia de un papá. Estaba leyendo un libro hace poco de una doctora, ella es especialista en pediatría en Estados Unidos, y he descubierto en la lectura que es una mujer cristiana, pero ella dice lo importante que es que hayan padres en una hija, porque les da confianza, porque la hija se ha comprobado que cuando hay padres ahí cuidando a sus hijas, no tienen relaciones sexuales, se cuidan más, saben quién son ellas, no están regalándose ni mostrándose a los muchachos. Ellas saben quiénes son, se sienten amadas por un hombre. Pero lastimosamente
Y ese es el enemigo que quiero hablar. Es el que viene a desintegrar nuestras familias, el que nos deja sin papá. Como les conté, a los 8 años estuve sin padre y perdí, y me hizo una falta terrible porque yo era su única hija y 2 hombres. Y yo le decía al Señor: Señor, yo necesito que tú seas ese papá. Y yo le decía: Señor, mi papá acostumbraba a levantarme en las mañanas, levántame en las mañanas. Créanme, muchas mañanas yo escuché al Señor diciendo: Gloriana, es un sueño. Yo decía, me arrodillaba y decía: gracias, Señor. O le decía: Señor, toca todavía mi sien, acaríciame. Y yo podía invitar a Jesús a mi cama siendo muy pequeña: Señor, ven, acuéstate conmigo. Esas eran mis oraciones: ven, está conmigo. Y yo podía sentir que el Señor respondía a esa oración. Pero pasan los años, llega una etapa de adolescencia y no tengo un papá a un lado. No sé cuántas de ustedes han perdido a sus padres, o sus padres no tienen una relación con ustedes fuerte o sana. Pero es importante en cada etapa de desarrollo de la vida de una mujer que ahí esté. Y ahí no estaba ese papá. Cuando quise tomar decisión sobre qué carrera tomar, me entró una inseguridad, me ponía a llorar, no sabía qué hacer. Y mi mamá, siendo iluminada por el Espíritu Santo, me dijo: vaya y haga una cita con su papá. Yo no tenía confianza con él, habían sido ya muchos años y apenas él estaba conociendo del Señor. Pero voy, hago una cita, le digo: papi, no sé qué hacer. Con una palabra me dijo: mira esto bueno, mira esto malo, yo soy el apoyo. Y eso fue todo. Saber que él me decía: usted intente, entre a la carrera y ahí vemos, eso sí, no se mate. Y yo fue como salir resuelta porque ya tenía ese consejo. Pero cuando llegaron los pretendientes a mi casa, yo no tenía un padre quien dijera: hey, aquí hay un papá que respetar en esta casa. Y aunque mi mamá hizo un buen trabajo, yo me doy cuenta que estoy afectada en esa área cuando viajo a Costa Rica, y me doy cuenta que estoy en 2 situaciones de peligro. Se levantan 2 hombres pretendientes, pero déjenme decirles que eran enviados del diablo, de verdad, para destruir el plan de Dios en mi vida, hasta el punto que yo sentía esa persuasión y eran esos hombres acosando, y yo: ¿qué pasa? Y lloraba, me sentía que yo era la que estaba fallando. Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué no sé manejar las relaciones con los muchachos? ¿Qué me pasa? ¿Por qué necesito, Señor, estar agradable y estar buscando ese cariño? No entendía que me estaba afectando la falta de un papá en mi etapa de adolescencia, en mi etapa en donde estaba siendo mujer. Y Dios lleva 2 personas a mi casa, una pareja o un matrimonio, con la revelación del Señor, en donde ellos decían de parte de Dios que yo lo había tenido a Dios como niña todavía, como esa niña de 8 años que quedó sin papá y que todavía le decía: Señor, abrázame, arrúllame, consiénteme. Pero que era necesario que se viniera un Dios de autoridad y que el Dios, el jefe de la casa, el papá de la casa, diera la cara por mí, porque yo no estaba entendiendo cómo defenderme ante ciertas situaciones. Estaba siendo tan vulnerable que si el Señor no interviene, yo sé que algo malo me hubiera pasado. Y el Señor llevó esa noche a esas personas, y esa noche me levanté y dije: Señor, yo te recibo como mi Padre. Mi Padre no puede estar, pero tú eres ese Padre eterno, ese Padre perfecto que está ahí. No hay excusa, el Señor quiere sanar tu corazón. Y aun si tu mismo Padre te ha violentado a ti, el Señor es un Dios perfecto que sana, y también el que te empieza a decir: yo soy tu papá en la niñez, en donde te afirmo como dama, como mujer que se deja consentir, y soy ese Dios de autoridad, ese papá en la casa que dice: aquí nadie me entra a abusar de mi hija, porque aquí hay un padre que respetar. Y ese es el Dios que está enfrente tuyo, y tú tienes que empezar a decirle y a tomar esa decisión: Señor, yo te reconozco como Padre. Señor, si hay un bache en mi vida en donde yo no te haya tenido, Señor, donde yo no haya tenido la buena experiencia de un padre, Señor, yo te declaro mi Padre, mi Dios. Aprovecha estos minutos y yo te pido que, si esa es tu situación, si tú has sido abusada después por algunas relaciones,
Si sientes que estás caminando mal en tu relación con los muchachos, que hay algo que no funciona, aprovecha estos minutos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú sellando en el corazón de cada joven tu paternidad, Señor. Que ellas sepan que tú eres ese Padre, ese Dios que las defiende, que ve por ellas. Que ellas vean, Señor, que tú eres un Dios que las ama, que tu gracia y tu favor está sobre ellas, que ellas son preciosas. En el nombre de Jesús, sea sanada toda baja autoestima, toda necesidad de cariño, de toque. En el nombre de Jesús, toda mentira del diablo se va sobre las mentes de estas mujeres, y yo declaro que ellas se vean como tú las ves, Señor, y que ellas vean el propósito que tú tienes para ellas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esos son enemigos claves para la mujer. Hay otro enemigo más, pero no quisiera entrar en esto, no creo que sea el caso. Y es esas voces de tristeza y de depresión que son una mentira del diablo también. No voy a ahondar en ese tema. Pero yo vengo de un ministerio, trabajé 6 años en ese ministerio cristiano de Club 700 de consejería, y aprendí mucho de cómo las mujeres se deprimen, se entristecen, y se te dice de la serotonina, esa hormona que también no funciona mal, te bajan el ánimo. Y entonces veo a mujeres cristianas con pastillas antidepresivas. Eso es una mentira del diablo, y la mujer que cree en un Dios que la puede sanar y restaurar de esa depresión, se puede levantar y se puede restaurar, aún sin necesidad de esas pastillas. Y lo digo con propiedad. Mi mejor amiga no podía dormir sin una pastilla, yo no lo sabía, no podía estar súper bipolar, problemas de autoestima. Pero hoy me llamó hace unos días y me dice: tengo 1 año de no estar tomando eso. Decidí creer en el Dios que tú me compartías, y Dios me ha liberado. Y Dios la ha liberado. Ese enemigo que Dios quiere poner de temor, ese enemigo ya está vencido, porque hay una voz que se levanta en propiedad. Y yo quiero también animarte a que tú tomes la autoridad que el Señor te ha dado como hija, como princesa amada. El Señor no te trajo a sus brazos ni te llamó a sus caminos para dejarte ir. El Señor quiere que estés ahí con Él. Yo te pido, si tú has creído en esta palabra, si tú dices: Señor, yo sé que tú tienes planes, yo sé que a pesar de mis circunstancias tú tienes propósitos conmigo, yo quiero recibir esa verdad. ¿Por qué no levantamos las manos en señal de rendición y de decirle: Señor, aquí estoy, Señor, aquí estamos, Señor, aquí está tu hija, Señor, aquí estoy, mira mi mano, Señor, mira este corazón, Señor, que se abre dispuesto a ti para decirte: úsame, Señor. Señor, anímame, Señor, si yo estoy cayendo en fe, Señor, si yo estoy como medio decepcionándome de ti, Señor, asómbrame una vez más. Muéstrame tu poder, muéstrame que tú eres un Dios justo, Señor, muéstrame que tú eres un Dios poderoso. Señor, yo te pido que traigas sanidad a mi corazón, Señor. Toda herida del pasado, toda ausencia, Señor, de Padre, Señor, yo reconozco en esta tarde que tú eres mi Dios, que tú eres mi Padre. Yo te tomo a ti, Señor, por Padre, y yo recibo esa paternidad. Señor, tú eres mi defensor. Tú eres el que vas a ir a hablar a aquellos que se acerquen a mí con malas intenciones. Señor, aparta y aleja de mí a aquellas personas que tú no quieres que estén cerca. Aquel muchacho que se quiera acercar con malas intenciones, en el nombre de Jesús, apártalo, Señor. Y también hazme a mí una mujer obediente, una mujer que tiene fe, que cree en tu palabra, pero que camina en obediencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.